compartir la palabra del Señor, pero a veces también es un poquito duro. Yo hace más o menos 3 meses el Señor puso en mi corazón un tema y hoy lo elegí para compartirlo con ustedes, pero cuando uno empieza a estudiar la palabra, tiene que aprenderla primero antes de darla. Entonces está el problema que el Señor se la enseña. Y hay que vivir la enseñanza para después dar la palabra. Hoy he tocado este tema que ha sido de mucha bendición para mi vida. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué es el enojo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Si nosotros pensamos humanamente, sabemos que nosotros ante distintas situaciones en la vida sentimos diferentes reacciones y emociones. Y pensemos en las características que Moisés tenía como siervo de Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés fue el único hombre que habló con Dios cara a cara. El único hombre que existió en la tierra y no existirá otro que habló con Dios cara a cara. Fue un privilegio que Dios le dio a Moisés y al único que se lo dio. Entonces nosotros tenemos que pensar en la relación íntima que Moisés tenía con Dios. Y Moisés, Dios le dio el privilegio de guiar su pueblo 40 años por el desierto. ¿Por qué tuvieron que estar 40 años cuando podrían haber llegado en 3 días? Por la dureza de sus corazones, nos dice la palabra de Dios. Y fíjense lo que pasó. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, murió Miriam y la enterraron. Miriam era la hermana de Moisés. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Seguimos leyendo. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, los que murieron cuando estaban prisioneros en Egipto, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, al lugar donde se encontraban con el Señor, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca que proveerá suficiente agua para satisfacer toda la comunidad y sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó Moisés. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Y ustedes saben que Moisés tuvo que ver la tierra desde afuera, llegó hasta las puertas.
Ahora, acá hay 2 o 3 cosas que a mí me llaman la atención. Moisés estuvo 40 años solo en el desierto cuando Dios lo llamó y lo sacó de Egipto para prepararse para hacer esta tarea, que era lo más importante que tenía que hacer en su vida. Pero Moisés, antes de salir de Egipto, huyó. ¿Por qué huyó? Porque él se había airado cuando veía la injusticia que los egipcios tenían con su pueblo. ¿No es cierto? Él había sido criado por el faraón y él podía tener el privilegio. Pero él se enojó tanto que mató a uno de los egipcios. Lo escondió y escapó al desierto. Y ahí estuvo 40 años criando las ovejas de su suegro. Y en ese tiempo, imagínense el trabajo tranquilo que tenía Moisés, porque verdaderamente es cierto, tenía sus peligros y todo lo demás, pero era un trabajo en el cual podía estar muchas horas sentado, meditando, hablando con Dios, ¿no es cierto? Tranquilizándose, y en ese momento Dios le habrá estado hablando por mucho tiempo para instruirlo y enseñarle lo que iba a tener que hacer con el pueblo. En esta oportunidad, el pueblo miente. ¿Por qué les dice? ¿Por qué nos forzaste, le dice el pueblo a Moisés, a que vengamos aquí? A ellos nadie los forzó. Ellos lo siguieron a Moisés. Moisés les dio la palabra y ellos salieron por propia voluntad. ¿No es cierto? Moisés no los forzó. Como todas las cosas que hacemos en la vida. Nadie nos fuerza a hacerla. Eso es una mentira. Nosotros la hacemos por nuestra propia decisión. Y cuando nos queremos enojar, también nos enojamos por nuestra propia decisión. Y ellos le dijeron a Moisés que él los había forzado. Ahora, Moisés va, busca la presencia de Dios y Dios le indica: háblale a la piedra y de la piedra brotará agua. Ahora, Moisés estaba tan enfurecido con el pueblo, que era tan rebelde y siempre se estaba quejando, que no hizo lo que Dios le dio. Él sacó toda la bronca que tenía adentro y golpeó la piedra 2 veces con la vara. Desobedeció a Dios. Y Dios dijo: no has tenido suficiente fe para solamente hablarle a la piedra. Ahora, a mí, ¿saben lo que me hace pensar? Dios lo sacó a Moisés de ser un asesino. Y por ser un asesino, no le prohibió llevar al pueblo. Si él no hubiera hecho esto, él hubiera entrado en la tierra prometida. Pero Dios no le permitió, porque él también fue rebelde en su corazón. Él se enojó también con el pueblo, pero también se enojó con Dios. Y por eso Dios ya le había dado una oportunidad para apagar su enojo en los 40 años que lo había estado preparando. Y él volvió a hacer lo mismo. Y así nos pasa a nosotros. Ahora, ¿por qué nos enojamos? Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y lo hacen, la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y fíjense lo que dice el otro versículo que sigue. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará el placer. Y si nosotros pensamos, ¿de dónde viene el enojo? Siempre estamos culpando al que nosotros decimos que nos hizo enojar. Ay, no, yo le dije eso porque ya me tenía harta.
y yo hice esto otro porque me tenía cansado. ¿Y cómo no voy a reaccionar ante lo que me dice o lo que me hizo? Y eso pasa en todos lados y también pasa en la iglesia del Señor. Muchas veces nos molestamos con nuestros hermanos, con nuestras autoridades, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Y no nos gusta lo que nos dicen o lo que nos instruyen o lo que nos dijeron y nosotros reaccionamos con enojo. Ahora, el líder, el pastor, el hermano no tiene la culpa que yo me enoje. Mi corazón es el que brota y da el pecado y la reacción del enojo, de la ira. Ahora en Mateo tenemos las palabras del Señor Jesús. Y vamos a ir ahí a Mateo. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 5, lo que el Señor dice con respecto al enojo. Han oído que nuestros antepasados se les dije no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero, dice el Señor, yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. La versión Reina Valera dice en el Gehenna. El Gehenna era el lugar fuera de la ciudad donde se quemaba la basura y las personas que no tenían dinero para ser enterradas, como los maleantes o personas muy pobres. Y ahí estaba siempre el fuego prendido. Ahora, el Señor acá hace como una graduación, ¿no es cierto? Porque en las consecuencias también da una graduación. Y en la palabra ira, cuando dice en la primera parte, cuando dice enojos, se está refiriendo a la palabra ira. Y la palabra ira quiere, en el original estimos, que quiere decir paja encendida, que se apaga. O sea, hace un mito y enseguida se apaga. ¿Ustedes vieron cuando queman paja finita? ¿No es cierto? La encendemos y enseguida, y en un minuto ya se consumió. Bueno, a veces así son nuestros enojos. O sea, en el momento nos enojamos y enseguida nos calmamos. Pero a veces no nos calmamos y nuestra boca empieza a demostrar lo que tenemos dentro y empezamos a insultar. ¿No es cierto? Empezamos a insultar. Ahí dice idiota, otras palabras dicen, otras traducciones dicen estúpido. Pero decimos cosas que no debemos decir, aunque a veces después nos arrepentimos. No siempre, pero a veces nos arrepentimos. Y después nos dice que, ahí dice que lo llevarían al tribunal. El tribunal era el lugar donde se juzgaban los asuntos de las personas, los conflictos de las personas. Pero después dice que si maldecimos, tenemos el peligro de caer en las llamas del infierno. O sea que el Señor nos está demostrando que nuestro enojo puede ir creciendo si no tomamos una medida. Y ¿saben una cosa? Es muy triste vivir enojado o enojarse siempre. Es muy triste. Y a veces hay cosas que son la mayoría de las cosas, ¿no es cierto? Son cosas tontas por las cuales nos enojamos. Pero, ¿qué dice Santiago 1:20? Quiero que también lo leamos, Santiago 1:20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y la versión de Reina Valera dice, no produce la justicia de Dios. Nosotros no podemos estar de acuerdo con todas las personas, por más que las amemos, ¿no es cierto? Por más que las amemos, no podemos siempre estar de acuerdo. Hay veces que pensamos diferente, y acá en la iglesia también. Pero eso no quiere decir que eso nos debe llevar a un enojo.
¿Ustedes se creen que nuestro cuerpo pastoral siempre están de acuerdo en todo lo que ellos deciden? Si se enojaran, no se hablarían más ya. Tendríamos todo el cuerpo pastoral peleado, porque muchas veces piensan distinto. ¿No es cierto? Pero el Señor nos da el método para que nosotros solucionemos. Nos dice que nosotros tenemos que pensar qué sale de dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tiene nuestro corazón para que no salga podredumbre? Miren, yo hace 9 años que estoy en esta iglesia y muchas veces yo no he estado de acuerdo con el pastor porque yo pensaba distinto, pero por eso no me iba a pelear por el pastor. Entonces yo iba, hablaba con el pastor: Miguel, mira, yo pienso así, asado, no estoy de acuerdo, pero igual lo voy a hacer porque vos me ordenaste, porque sos la autoridad. Pero yo no estoy de acuerdo. Orábamos juntos y acá no ha pasado nada. Esa es la forma que el Señor nos indica que debemos comunicarnos y debemos hacer lo que Él nos pide. Y fíjense en una cosa. Nosotros, los que somos miembros de la iglesia, nos saltamos mucho el hecho de que debemos de estar en condiciones para participar de la cena del Señor y le enseñamos, y es bíblico. Pero también el Señor dice en su palabra, y esto lo dijo el Señor Jesús: si vas a llevar tu ofrenda al altar y tienes algo, estás enojado con alguno, no dejes la ofrenda. Volvete con la ofrenda, arregla el asunto y después recién vení y trae la ofrenda. Quiere decir que cuando nosotros estamos enojados con otro, no solo no estamos en condiciones de tomar la cena, no estamos en condiciones de ofrendar, porque tu ofrenda no es aceptada como el Señor, como le pasó a Caín. Y nosotros a veces no somos conscientes de eso. Y el Señor habla a nuestro corazón para que esto no suceda. Quiero que veamos un pasaje de Efesios, capítulo 4, desde el versículo 24 al 32. Efesios capítulo 4, del 24 al 32. Acá el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de cómo debe de ser esa nueva vida que tenemos en el Señor. Esa nueva vida que tanto ha costado la cruz de Cristo para que nosotros podamos disfrutarla. Y Él les dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. O sea, pónganse, tomen la vestidura, llévenla puesta en su cuerpo, llévenla puesta en su vida, no se la tienen que sacar nunca. Dios es quien verdaderamente es justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y fíjense lo que sigue. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. La mentira, fíjense, yo estoy relacionando esto. Antes habla de la mentira. A la mentira a uno lo revela. Por lo menos a mí, cuando a mí me mienten, me molesta. Y me hace poner de mal espíritu muchas veces. Y tengo que luchar contra eso de que vi que me mintieron. Aunque me quede callada, yo soy consciente que me están mintiendo. Y después dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol ponga mientras sigan enojados. A veces se ponen todos los satélites en el cielo y nosotros seguimos enojados, no solo el sol. Aparece la luna, las estrellas, todo, pero nosotros seguimos enojados. Y al otro día nos levantamos de una forma tan fea, como si nos hubiéramos tomado un montón de litros de vino con una curda bárbara. Ese es el estado que tiene nuestro cuerpo. Yo nunca me emborraché, pero supongo que sí, porque he visto borrachos y supongo que es semejante a lo que uno siente cuando se vuelve a levantar sin haber obedecido lo que el Señor nos dice.
Sigamos leyendo el otro versículo. Porque el enojo da lugar al diablo. Y eres ladrón, deja de robar. Sigamos en el otro, en el 29, por favor. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para los que la oigan. En la versión Reina Valera dice, no uséis palabras corrompidas, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es para gloria de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, en la escuela dominical me enseñaban que la palabra corrompida era decir malas palabras. Pero acá la palabra de Dios dice otra cosa. Puede ser una palabra muy linda, yo el otro día le decía a las chicas mías, puede ser una palabra muy linda, pero es una palabra corrompida porque es con mala intención. Yo le puedo decir a uno, te amo tanto. En el interior de mi corazón estoy diciendo, ¿cuándo saldrás de delante de mi vista? Eso es una palabra corrompida, aunque estoy diciendo te amo. Porque ¿cómo está la intención de mi corazón para decir eso? ¿No es cierto? Eso es lo que Dios ve. Sigamos con el otro versículo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos hasta el día de la redención. Leamos el otro. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué dice esto? Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nunca nos acordamos que cuando nosotros seguimos enojados con alguien, Dios no nos perdona. No es porque no nos quiere perdonar, sino porque nosotros no hacemos lo que Él dijo. Él nos perdona por medio de Cristo cuando le pedimos perdón, si nosotros hacemos lo que Él nos dice. Si no, no nos perdona y nuestra oración llega al techo, porque lo único que impide que Dios escuche mi oración es la falta de confesión de pecados. Y para confesar mi pecado, tengo que perdonar. Ahora, ¿Dios se enoja? Acá nos dice que no tenemos que enojarnos, que no demos lugar al enojo. Pero también dice que nos podemos enojar, pero no tenemos que dar lugar al diablo, porque hay cosas que enojan. Ahora, podríamos hablar de un enojo santo. ¿Cuál es el enojo que no es pecado? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, leamos el Salmo 7, del 11 al 17. No podemos negar, porque sería una mentira muy grande, que Dios se enojó y se sigue enojando. Ahora, ¿cuál es la diferencia del enojo de Dios con el enojo nuestro? Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Cuál es la diferencia de Dios con el enojo nuestro? Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Leamos hasta ahí. Lo que quería mostrar yo. Esto es el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera en la cruz. Pero Dios se sigue enojando. ¿El qué lo enoja a Dios? El pecado, la rebeldía del hombre. Pero Él le decía al pueblo,
si ustedes no me obedecen, yo los voy a entregar prisioneros a los babilonios. Estuvieron prisioneros en Egipto por años y no aprendieron. Cuando salieron se pelearon con Moisés porque no querían obedecer a Dios, por eso estuvieron 40 años en el desierto. No había arrepentimiento genuino en su vida. Y eso es lo que le enoja a Dios. Pero el enojo divino es muy diferente al enojo humano. Cuando nosotros nos enojamos por una injusticia, y es bueno enojarse por una injusticia, el sentido de que, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden hacer estas leyes que matan a los niños? ¿Cómo pueden hacer dar a los niños a la escuela? A nosotros nos revela eso. Yo no puedo soportar que a mis nietos le quieran enseñar esas cosas, porque no es la palabra de Dios lo que dice eso. Pero yo tengo que tener misericordia de esa gente y orar por ellos. Y eso es lo que Dios hace. Dios les enseña a través del enojo de Él, pero les enseña aunque sea enojado y nosotros veamos tan fuerte el castigo ahí de Dios, con amor y misericordia. Y esa es la diferencia de nuestro enojo al enojo de Dios. Ahora, ¿Jesús se enojó? Jesús se enojó más de una vez. Ahora, nosotros tenemos el enojo típico del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando Él corre los mercaderes del templo. Ahora, ¿Jesús estaba enojado por Él, porque le molestaba a Él? ¿O estaba enojado porque estaban ofendiendo a su Padre? Fíjense ustedes que dice que ellos, no quiero leer el pasaje para no tomar más tiempo, ellos estaban ocupando, había un patio en el cual podían ir los gentiles, que no eran, los que no eran judíos, a adorar a Dios. Y los mercaderes habían tomado ese patio para vender los animales que podían sacrificar en el templo. Ahora ahí había una corrupción, como hay ahora en nuestros gobiernos. Los sacerdotes estaban prendidos con los mercaderes. Entonces, cuando yo le llevaba mi ofrenda al sacerdote, el sacerdote me decía: no, este animal no es perfecto como Dios lo quiera, anda a comprar afuera otro. Iba prendido con los mercaderes, hablando comúnmente. Y eso fue lo que le enfureció a Dios, a Jesús, perdón. No que lo ofendían a Él, sino que estaban profanando la casa de Dios y el sacrificio de Dios. Ahora, nuestro enojo tiene las características que tiene el enojo de Dios y de Jesús. Miren, tenemos un privilegio muy grande. Romanos 1, 18 y 19, vamos a leer 2 o 3 versículos más nomás. Romanos 1, 18 y 19 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que tienen la verdad como perversión. Esto es después de la muerte de Cristo en la cruz. Pero ¿qué dice Romanos 8 del 1 al 3? Leamos lo que dice Romanos 8 del 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podría salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que tenemos nosotros, pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Si hemos aceptado al Señor Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz, dice que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón.
y confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Nuestra maldición, nuestro castigo, fue crucificado en la cruz de Cristo y podemos tener una nueva paz. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ese amor, recibirlo en nuestra vida, y Él nos va a dar el poder para vencer el enojo y para vencer todas aquellas cosas que no podemos vencer. Quiero terminar dándoles un último versículo, porque lo que nos va a guiar en la vida no es lo que yo les digo hoy, sino la palabra de Dios. Y el Señor me ha dado un versículo en esta semana que lo he compartido con otras personas porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Y creo que reúne un secreto muy grande. 2 Corintios 5, 15 y 16. Con esto voy a terminar. 2 Corintios 5, 15 y 16. Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo. Para los que reciben la nueva vida de Cristo, no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, que murió y resucitó por ellos. Y miren lo que dice el otro versículo. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Qué diferente lo que conocemos ahora. No podemos evaluar a los demás por lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Tenemos que evaluarlo por lo que Cristo piensa de ellos. Y si la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros somos tesoros para Él y que nos cubre con su mano, nosotros no somos ¿quién? Para enojarnos, insultar o despreciar a otra persona. Por eso nuestro enojo debe de ser ante la corrupción, ante el pecado, para llevarlo delante de la presencia de Dios y que nos libre de él, porque tenemos el poder del Espíritu para resistirlo. Así que le pedimos al Señor que en este día ponga en nuestro corazón el deseo de ver a cualquier semejante que está ante nosotros con los ojos y el amor que el Señor Jesús tiene por nosotros. Piensen ustedes si están enojados con alguien en esta mañana. Si a veces guardamos el enojo por mucho tiempo y hace mucho daño a nuestro corazón, pídale al Señor que les dé el poder y la bendición de ir y arreglar con esa persona. No interesa si fue ellos que injustamente los agredió. El Señor dice que tenemos que ir nosotros si ellos no quieren venir, y tenemos que hablar con ellos para que en nuestro corazón haya paz, para que cuando yo clame al Señor en cualquier momento, el camino hacia su presencia esté abierto y no esté interrumpido por el enojo o la mala relación con los que me rodean. Piensen esta mañana y pídale al Señor en estos momentos en oración que le dé poder para poder reconciliarse con aquel que está enojado. Y la paz de Dios, que sobrepuja, que pasa todo entendimiento, cubrirá nuestros corazones hasta que Él venga. Que el Señor los bendiga.